Resistores. El resistor como componente electrónico. Parte 3 de 3. Clasificación de resistores según su función. Según la función de los resistores, se pueden dividir en tres grupos. Resistores lineales, fijos. Su valor de resistencia es constante y está predeterminado por el fabricante. Resistores variables. Su valor de resistencia puede hacerse variar manualmente a voluntad dentro de ciertos límites. Resistores no lineales. Su valor de resistencia generalmente varía en forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas, como ser temperatura, luminosidad, tensión, etc. Los resistores lineales fijos ya se vio en presentaciones anteriores, y los resistores no lineales, que se usan también como sensores de magnitudes físicas, se estudiarán en otra parte del curso. Veremos en esta oportunidad resistores variables. El material utilizado para la fabricación de los resistores variables suelen ser los mismos que lo utilizado para resistores fijos, esto es, de carbón o de film de carbón, de metal y de cermet. Recuerden que cermet es un nombre comercial y significa cerámica metalizada. En dispositivos electrónicos entendemos por cerámica a un material fabricado en forma artificial con altas presiones y temperatura. Dentro de los resistores variables tenemos los reóstatos, los potenciómetros y los trimmer, trim-pot o preset. Todos estos son en realidad nombres comerciales. A estos últimos en realidad se denominan potenciómetros de preajuste, así como nombre generalizado. A su vez, estos resistores variables pueden ser rotativos o de desplazamiento lineal, también conocido como deslizables. El reóstato es una resistencia variable que tiene dos terminales. El potenciómetro es una resistencia fija con un terminal variable como si fuera un patín que se va deslizando y va tomando un valor desde un extremo hasta el otro. Y el trimmer, trim-pot o preset es un potenciómetro de preajuste. Se utiliza para ajustar un circuito. En realidad, un trim-pot o trimmet o preset es idéntico a un potenciómetro, excepto por la vida útil. La vida útil de un preset es mucho menor que la de un potenciómetro, porque se utiliza solo para ajustar una o dos veces un circuito para ponerle a punto, calibrar, y no se toca más. En cambio, un potenciómetro generalmente se trabaja permanentemente ajustando desde el exterior una magnitud, como puede ser intensidad sonora, tono, etc. Rotativo quiere decir que el accionamiento de la variación de resistencia se hace siguiendo un círculo, mientras que el desplazamiento lineal sigue una línea recta. Acá vemos un ejemplo, acá tenemos una vista de una consola de audio, también conocida como mesa de mezcla, donde los distintos canales o distintas entradas de señales de audio se utilizan potenciómetros deslizables, porque es más fácil de ver de un golpe de vista qué entrada o qué micrófono, qué señal está abierto, está operando. Mientras que para los otros controles, como son controles de tono, ecualización, retorno, etc., se suelen utilizar
potenciómetros rotativos. Entonces los potenciómetros deslizables, en esta parte de audio, se suelen utilizar para la entrada de señal. Fíjense que se habla de potenciómetros deslizables, no quiere decir que sean lineales, que es otra situación que veremos más adelante. Potenciómetro se aplica en el circuito donde la variación de resistencia la efectúa el usuario desde el exterior. Por ejemplo, antes se usaba como control de volumen, un potenciómetro, se encendía una radio y se regulaba el volumen desde afuera. Control de audio, control de video. Hoy en día se hace con otras técnicas digitales, pero esto es la idea, que el usuario controle la variación de la resistencia. Los símbolos de los potenciómetros se muestran en la figura. A la izquierda serían según las normas europeas y a la derecha según las normas norteamericanas, tal cual vimos en resistores fijos. En Argentina, las normas DIN hoy en día aceptan las dos nomenclaturas, la europea o DIN o IESEC y la norteamericana, pero dice preferimos la europea. Algunos ejemplos: potenciómetro rotativo con eje de plástico, por ejemplo, de un solo canal. Se llega a leer el valor 100K, por ejemplo, que es uno de los tipos de potenciómetro que existe. Otro potenciómetro con rotativo también, con eje metálico. Este es un potenciómetro en tándem, o sea, en realidad hay dos potenciómetros movidos por el mismo eje. En este caso se trata de un eje de plástico y se utiliza o se utilizaba, depende porque hoy en día mucho es digital, en circuitos estereofónicos, donde hay dos canales de audio que tienen que controlar el volumen o el tono al mismo tiempo. Entonces se utilizan dos potenciómetros en tándem, uno atrás de otro, controlado por un solo eje. Otro potenciómetro rotativo, simple, pero se llega a observar atrás, en la parte posterior, unos terminales que se refieren a un interruptor. O sea que, por ejemplo, se gira el eje y se puede encender el equipo y luego controlar el volumen. Lo mismo tenemos otro potenciómetro en tándem o estéreo, pero con eje metálico. Y por último se ve un potenciómetro que tiene el eje estriado para poder conectar un botón o digamos un terminal, pero solamente enchufable. Lo que sí se puede ver en la parte posterior es prácticamente dos zonas de contacto. Y esto generalmente se usaba en equipos donde trabajaban con alimentación desde la red, o sea, con electricidad y con pila. Entonces el interruptor cortaba, si trabajaba con electricidad, el mismo equipo, ¿no? O si utilizaba las pilas internas o utilizaba la red. Entonces en este caso corta uno de los dos lados la red y el otro corta la pila. Entonces si el usuario estaba usando con pila, desconectaba, y si estaba usando con electricidad también podía desconectar. Rápidamente, internamente un resistor variable, ya sea potenciómetro o preset rotativo, tiene digamos una parte fija y un patín o cursor que va tomando distintos valores a medida que se gira, en este caso forma rotativa. El valor de un potenciómetro o preset está dado por la resistencia que se mide en los extremos fijos. Para estos casos se usa generalmente en potenciómetro los valores de la norma E3, o de otra forma se puede decir que se usa la mitad de la mitad. Por ejemplo, si el todo sería 100K,
la mitad sería 50K y la mitad de la mitad sería 25K. O 10K, la mitad sería 5K y la mitad de la mitad 2,5K. Estos serían los valores que existen en los potenciómetros. Ahora, esos valores, como si yo digo 5K o 500K, no son valores normalizados de la serie E3. El valor más próximo sería 470K o 470 ohm, etc. Entonces coexisten en el mercado potenciómetros, por ejemplo, de 500 ohm o 500K y 470K. Pero son equivalentes. Uno entra según la norma E3 y otro no. Lo mismo con la mitad de la mitad. Imaginemos 50K, la mitad sería 25K, pero según la norma E3 sería el más próximo 22K. Entonces coexisten hasta hoy, por lo menos en el mercado argentino, potenciómetros de 22K, por ejemplo, y de 25K. Y son equivalentes, o sea, son comercialmente semejantes. La ley de variación. Las leyes de variación de las resistencias variables es la característica que establece la variación de la resistencia respecto al desplazamiento del cursor. Los más comunes son la ley de variación lineal y la logarítmica. Esta a su vez puede ser positiva o negativa. Y el caso de lineal, hay una relación entre el recorrido y el valor de la resistencia. O sea, hay una proporcionalidad directa, una línea recta. En cambio, los logaritmos, los logarítmicos, o sea, la ley de variación logarítmica, no. Por ejemplo, se puede observar en el gráfico del medio, en la parte inferior, logarítmica positiva, siendo en el eje de las X el recorrido. Fíjense que al inicio, con poco recorrido, se presenta gran variación de la resistencia. Luego, casi al 50%, prácticamente no hay variación de resistencia. Y esta ley de variación logarítmica tiene utilidad en circuitos de audiofrecuencia, porque la respuesta del oído no es lineal. Se puede aproximar a una curva logarítmica. Entonces, donde hay control de volumen de intensidad sonora, se usan siempre potenciómetros logarítmicos. ¿Cómo uno se da cuenta, por ejemplo, si una pequeña radio no tiene un potenciómetro logarítmico? Directamente nunca se puede poner a un sonido muy suave. Se le mueve un poco el potenciómetro y ya salta a un volumen muy fuerte, y cuando se baja ya se apaga. O sea, no hay esa respuesta propia del oído. Entonces, lineal se ocupa en todo circuito, todo sistema, por ejemplo en audio para controles de tono, etc. Y los logaritmos, potenciómetros logarítmicos, se ocupan en la entrada de audio. En la consola que habíamos visto anteriormente, los potenciómetros deslizables deberían ser de ley de variación logarítmica porque controlan la intensidad sonora. Los preset, serían potenciómetros de preajuste, son conocidos con estos nombres, por ejemplo, trimmers, preset, trimpod o resistores ajustables. Estos resistores se utilizan para calibrar un equipo, un circuito. Se seguirá viendo a lo largo del curso que todos los componentes tienen tolerancia. Ya vimos que los resistores fijos tienen tolerancia. Por ejemplo, los estándares son un 5%. Entonces, no todos tienen la tolerancia hacia un mismo lado. Por ejemplo, recuerden que los resistores fijos más comunes utilizados en electrónica de film de carbón son de más o menos 5%. O sea que puede tener una variación del valor nominal por exceso o por defecto. Eso en un circuito se complica porque algunos están por arriba, otros por abajo. Entonces es común que se ponga potenciómetros o resistores de preajuste, y una vez que el equipo está armado se ajusta o se pone a punto.
Para eso se usa estos presets. Claro que esto, una vez que está ajustado, no se usa más. No se utiliza, no se mueve frecuentemente. Inclusive algunos le pintan para que no se mueva más. Por eso se llaman potenciómetros de preajuste. Acá va a ser un circuito práctico donde se puede observar en un círculo blanco, los que puede ver en colores, dos tipos de preset que se ajustan una vez que el equipo está montado. Se pone un instrumento patrón y se va ajustando hasta obtener el punto óptimo de trabajo. Los presets o potenciómetros de preajuste pueden ser de una vuelta o multivueltas. Los de multivuelta pueden ser de 15 vueltas o de 25 vueltas. Lo que le digo es algo genérico, claro que pueden haber otros diferentes, pero estos son los más utilizados, por lo menos hoy. En este momento puede ser que estén saliendo del mercado distintos tipos de presets o distintas aplicaciones, pero esto es una forma genérica. Los de una vuelta o los de multivuelta. Los de multivuelta generalmente son de Sermet. ¿Qué significa multivuelta? Que tiene una reducción mecánica, entonces uno puede hacer tipo un vernier, una regulación más fina para hasta encontrar el punto óptimo de trabajo. También existen potenciómetros que se diferencian de los presets multivueltas. En esta presentación se ilustran distintos tipos de preset de una vuelta. Nosotros utilizaremos el término preset, trimpo, etc. o resistor variable o potenciómetro variable. Los superiores que se ven en el circuito generalmente le llamamos tipo esqueleto. Estos tienen algunos problemas, por ejemplo, temas de aislación por si tienen tensión, pero más que nada en nuestra zona de emisiones donde tenemos tierra colorada con alto contenido férrico, eso hace que se deposite polvo del suelo en estos elementos y luego causen mal funcionamiento. Mientras que los inferiores están encapsulados. Este potenciómetro, este preset, perdón, que está acá del medio, es un potenciómetro de una vuelta de carbón, mientras que este otro, el que está, digamos, acá, a continuación, es de una vuelta, pero generalmente de Sermet. Estos a su vez pueden ser horizontales, verticales, a 90 grados. Por ejemplo, en este caso es horizontal, o sea que la acción de calibración que generalmente se utiliza un destornillador o un calibrador es vertical. Acá tenemos un ejemplo de multivueltas, preset de multivueltas. Estos que están acá a la izquierda son dos marcas. Se refiere a potenciómetros multivueltas de 15 vueltas. Entonces tiene un tornillo sin fin que va desplazando un patín y uno en 15 vueltas recién consigue barrer todo el valor de resistencia. Es posible, tal vez, mirando detenidamente, que este se trate, el de azul, se trata de un preset de multivuelta de 100 ohm. Entonces, para que el punto del medio respecto a uno de los extremos fijos trabaje entre 0 y 100 ohm, deberíamos ejercer 15 vueltas. En 15 vueltas estaríamos variando de 0 al valor nominal del potenciómetro. Los dos que están en el medio son potenciómetros de multivueltas de 25 vueltas. A diferencia de los de la izquierda que tienen un tornillo sin fin, estos tienen una corona y piñón, entonces ajusta con un destornillador o una herramienta especial, se va girando
este tornillo que a su vez mueve una corona que recién va desplazando el resistor interno, el patín. También hay distintas formas, ya sean vertical, horizontal, etcétera, según la comodidad para su calibración. Los potenciómetros multivueltas son de muy alta precisión y suelen ser de alambre. Adentro tiene un patín que va desplazándose sobre una hélice, un helicoide, o sea, una hélice. A su vez, esta hélice está formado por alambre especial de alta calidad. Entonces son potenciómetros multivueltas de alta calidad y precisión. Tanto es así que se suelen utilizar perillas con reducción, tipo como si fuera una combinación de caja fuerte de las películas. Otro tipo de potenciómetro multivuelta, ahí se lee por ejemplo en sentido horario, que dice en inglés, entonces le indica en sentido horario, visto de frente, si aumenta o disminuye su resistencia respecto al punto medio. Otro tipo de resistores variables son los reóstatos. Reóstato en realidad es una resistencia variable. No tiene 3 terminales, sino que tiene 2. Lo que se suele usar en electrónica es un potenciómetro, se le llama potenciómetro a un elemento que tiene 2 extremos fijos y uno variable, pero no se le usa uno de los extremos, entonces se transforma en un reóstato. Recuerden, el reóstato controla tensión, el potenciómetro controla, el reóstato controla corriente y el potenciómetro controla tensión. Lo mismo para el reóstato, que es solamente un resistor variable, tenemos estos símbolos y conforme las normas DIN europeas y conforme a normas norteamericanas. Los reóstatos, que como se dijo anteriormente tienen 2 terminales, uno deslizable y otro fijo, son generalmente de alta potencia y se utilizaban en controles de generadores, generadores eléctricos para la excitación. Acá se presenta una tabla genérica, solamente a los efectos ilustrativos y está haciendo, cada momento está cambiando, no es muy fácil de ver, pero es una suerte de composición de lo que existe más que nada. En este curso haremos lo que denominamos tour de compra, sea que es una excursión a los catálogos y manuales para tener una idea. Tour de compra o desfile de vidriera, o sea, miramos la vidriera pero no compramos nada. Eso es consultar los manuales para ver qué hay digamos, comercialmente, porque a la hora de diseñar nos da un valor, pero tenemos que luego transformar en algo accesible, o sea, adquirible. Y con eso terminamos la parte de resistores, la parte 3 de 3. Y ahora a los alumnos les toca hacer su parte. Los alumnos trabajando. Bueno, gracias por la atención. Chao.